muy simpático, muy interesante, muy simpático lo que dijo después. Él encontraba muchas piezas de obsidiana, figuras de obsidiana muy bonitas. Y entonces dijo, por aquí, les dijo a los ingenieros, debe de haber minas de obsidiana, porque vean la cantidad de trabajos de obsidiana que hay. Búsquenlas. Y efectivamente encontraron minas de obsidiana. Entonces él contrató unos maestros para que les enseñaran a los pobladores de la zona a copiar con la obsidiana que encontraban ahí esas figuras. Y él arregló que se vendieran aquí en México, entre otros en Sambors, que ya existía Sambors, todavía no era el señor Slim, ¿verdad? Evidentemente, pero ya existía Sambors. Y bueno, entonces ya le reclamaron a Gamio de que estaban vendiendo esas piezas como originales. Y Gamio dijo, bueno, es que sí son originales, doctor Gamio, pero si las hacen en los talleres que usted les puso en Teotihuacán. Bueno, claro, pero fíjense, es con el material de aquí mismo y las hacen los herederos, los descendientes de los que las hicieron. Entonces, claro, son originales. No, no eran chinas, ¿verdad? Bueno, el hecho que piensa. Entonces, él termina este notable trabajo que va a recibir, imagínense, felicitaciones, 127 felicitaciones de museos y universidades de todo el mundo. De hecho, las publicó la Secretaría de Fomento, está publicado un librito con todas las felicitaciones de los museos, diciendo que era un trabajo único, que no se había hecho en el mundo igual, porque fue el primer trabajo interdisciplinario que se hizo en América, y de esas dimensiones. Bueno, Eduardo Matos dice que no se ha vuelto a hacer algo así. A partir de ese trabajo del programa no se ha vuelto a organizar algo así. Bueno, pues fíjense nada más lo que sucedió. Acaba ese trabajo Gamio y empieza a preparar el del Valle de Oaxaca, que era el siguiente trabajo interdisciplinario. Y en eso llega al poder Plutarco Elías Calles y nombra como secretario de Educación Pública a Manuel Puig Casabranca. Y le dice que invite a Manuel Gamio para que sea subsecretario. Entonces nada más había un subsecretario. Entonces busca a Casabranca a Gamio y le dice que el presidente quiere que sea el secretario de Educación Pública, subsecretario. Y Gamio dice, no, mire, la verdad yo le agradezco muchísimo, qué distinción, pero mire, la política no es lo mío y yo quiero seguir con mis trabajos. Es lo que es importantísimo, creo que yo le doy mucho más a México trabajando en esto que como subsecretario. Entonces lo manda a llamar Calles y le dice, doctor Gamio, usted no puede decir que no. Porque le dice, ¿cómo me va a decir que no al presidente de ser subsecretario de Educación? No, le dije, Gamio, mis trabajos de... No, mire usted, doctor Gamio, como subsecretario de Educación Pública va a tener más recursos para poder hacer sus trabajos. Porque les quiero decir una cosa, los 2 años que estuvo haciendo ese trabajo en Teotihuacán, constantemente se quedaba sin presupuesto, porque imagínense, todavía había miles de trifulcas de la revolución. Y entonces en 2 ocasiones hipotecó la casa donde vivía mi abuela, mis tíos, para los trabajos. Mi abuela hacía unos corajes que no se puede imaginar, es muy irresponsable, Manuel. Dice, pero ¿cómo voy a dejar colgando a todos los investigadores? Entonces, bueno, lo convenció, pues entró, tuvo que aceptar. Oigan, y al poco tiempo empieza a haber una serie de corruptelas espantosas en la secretaría. No, esto no, ¿verdad? Yo no firmo eso. Y entonces se va a ver al secretario y le dice, oiga, señor secretario, ¿está pasando esto? ¿Me están pasando aquí estas facturas? ¿Pero cómo? O sea, están comprando pizarrón en la secretaría a 10 pesos cuando en el mercado cuestan 6. O sea, esto es un fraude al erario. Y así, miles de facturas. Total que fue casual, sí, voy a investigar, usted no se preocupe, pero usted siga con lo suyo. Y siguen las corruptelas. Entonces Gamio, muy enojado, como no le hace caso al secretario, se va a ver al presidente a Calles y le dice lo que está pasando. Oye, y le lleva todas las facturas, todas las muestras. Yo creo que Calles se ha devuelto en la risa en el fondo, Calles, ¿verdad? Bueno, usted toca a mí, usted puede averiguar esto, no sé, porque también sabe que estamos pagando así algunos servicios que hicieron la revolución, estos proveedores. Entonces es una forma como de compensarles un poco, ¿no? O sea, ahora le llaman como conflicto de intereses, o como le llaman ahora. Sí. Entonces, bueno, pues total que siguen pasando las corruptelas. Entonces queda bien furioso, lo denuncia a la prensa. Bueno, Calles, creo que se puso como pantera y lo cesó. Y entonces Gamio contestó al cese, pero se tuvo que ir del país, exilado, porque yo me vas a aparecer flotando en el río Tula, tú no puedes hacer esto con Calles. Pero les voy a contar lo que salió en la prensa, porque es algo de verdad increíble. La valentía de Gamio, bueno, eso fue
Digo, porque verdaderamente se estaba jugando la vida. Fíjense, me lo voy a dar muy breve porque fueron varios. Y Excelsior, aparte Excelsior, el Excelsior de entonces, lo publica, pero critica la actitud de Gamio, dice que es una indisciplina, imagínense nada más. Dice, el doctor Manuel Gamio, subsecretario de Educación Pública, declara que solo renunciará a su puesto cuando el presidente Calles le ordene interrumpir las investigaciones para descubrir las inmoralidades que existen en el sector de Educación Pública. Dice que desde hace meses se dio cuenta de que en la dependencia, aparte de las deficiencias técnico-científicas, hay mucha corrupción e inmoralidad en el manejo de los fondos. Fíjese, Excelsior dice. Excelsior comenta que la actitud del doctor Gamio entraña una grave indisciplina que no debió trascender al conocimiento público y se la critica que desempeñe el papel que solo corresponde al Contralor General de la Nación. Es como cuando un consejero de la Casa Blanca hace poco dijeron que poco patriotismo, ¿para qué sacan eso a la luz pública? Eso es, no que estaba mal haberlo hecho, sino que ¿para qué se dijo? Así están los de Excelsior entonces, ¿verdad? ¡Qué mal! Entonces, fíjense, y el 8 de junio de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles cesa al doctor Manuel Gamio mediante una carta que dice así: el Ejecutivo, a mi cargo, considera que entre los funcionarios que están al frente de una Secretaría de Estado no debe de haber la menor divergencia de criterio para el despacho de los diversos asuntos de los mismos. Y considerando que ha hecho usted públicamente imputaciones contra el propio secretario del ramo, el doctor Casurán, he tenido a bien acordar que quede usted separado del puesto de subsecretario de Educación Pública que ha venido desempeñando. Al comunicarlo a usted, le expreso al mismo tiempo las gracias por la colaboración que prestó en el referido puesto al gobierno que presido. Respuesta de Gamio. Contesta: sin vanidad ni fingimiento de ningún género, considero que el cese que acabo de recibir y cuya expedición provoqué insistentemente es para mí un acontecimiento altamente satisfactorio, porque gracias a él creo contribuir hasta donde alcanza mi modesta espera a la rectificación de valores morales en la senda de la administración pública que me tocó cruzar y a la dignificación de mis compañeros que viven como yo vivía, fatalmente sujetos por la tradición al grillete del servilismo oficial. Con esta declaración pongo punto final al incidente de mi separación del gobierno del general Plutarco Elías Calles. Y de ahí al exilio. Dice León Portilla que le dijo a Manuel Gamio: no, chico, yo en esas días andaba con mi pistolita, ¿eh? ¿Pero sí? Bueno, se va al exilio, pero fíjense, se va a Nueva York, como había hecho ahí en Colombia. Luego lo contratan para que vaya a una expedición arqueológica a Ecuador, y de regreso, fíjense, propone a la Universidad de Chicago que se haga un estudio sobre el problema de la migración de los mexicanos a los Estados Unidos. Entonces se llamaba el bracerismo, porque ya en una época de crisis, estamos hablando de 1926, 27, ya se acercaba la época de la depresión, había una situación, y como siempre que hay una situación difícil económica en Estados Unidos, empiezan a decir que es culpa de los mexicanos, ¿verdad?, que les han quitado el trabajo. Entonces Manuel Gamio hace un estudio que verdaderamente fue una cosa innovadora y notable, que en palabras de Jorge Bustamante, que fue el creador del Colegio de la Frontera, un gran investigador del problema de la migración, no se ha vuelto a hacer una cosa igual. Gamio se puso a estudiar, vino a los pueblos, a través de los sellos postales, donde mandaban todos el apoyo a los mexicanos, los migrantes de allá. Fue a los pueblos, vio dónde estaban, en qué pueblos vivían, fue a los pueblos a interrogar a las familias que se habían quedado aquí, y descubrió que venían enganchadores de Estados Unidos a contratar a los trabajadores porque los necesitaban allá, igual que ahora, que no me vengan a decir. Bueno, entonces él va a publicar los trabajos, todas las investigaciones que va a hacer a través de entrevistas, tanto en México como en los Estados Unidos, ver todas las estadísticas. Va a publicar 2 libros que, fíjense, los van a publicar en inglés en la Universidad de Chicago. Tardaron años en publicarse en México, en español. Ya finalmente se publicaron, y de hecho la Universidad de Santa Bárbara y dos universidades gringas y aquí la Secretaría de Gobernación hicieron ahora 2 grandes tomos con la traducción de los libros de Manuel Gamio y con una serie de ensayos sobre especialistas que han trabajado el tema de la migración, trabajando sobre todo ese esquema que estableció Gamio en 1926. Les voy a terminar, ya voy a terminar porque me quiero mandar, porque yo quiero enseñar las fotos.
Es que, mire, me puedo quedar hasta mañana platicándoles de Gamio, no saben todo lo que hay que decir de este hombre. Tengo que traer, por eso me pongo relojito, Ustedes me hacen la silla cuando ya digan, ya no se manden, por favor, déjenme ver. No, es que mire, es muy... No, Gamio Mordida, no soy nada Mordida. Lo de la migración, ay, también es que... Aquí está. No, es que digo, para que vean lo que dice Bustamante, no la nieta, ¿verdad? Porque si no van a decir, ahí está nieta, ¿verdad? No, dice fuerte Bustamante. Manuel Gamio, a diferencia de otros mexicanos, convierte su indignación en conocimientos científicos y demuestra que la migración mexicana no responde simplemente a características endógenas de México, sino a procesos de interacción de la economía de Estados Unidos con la situación económica de México. De esa manera, a través de su investigación de la correspondencia postal y los giros postales, no solamente logra una medición de cuál es el efecto económico de la migración económica en Estados Unidos, sino que logra identificar por vez primera cuáles son los lugares de origen de la migración y cuáles son las vías migratorias que caracterizaban esos fenómenos en aquellas épocas. Descubre que esto es el resultado de un proceso de reclutamiento que se inicia en Estados Unidos, que no se trata de un fenómeno que ocurre simplemente por condición de su desarrollo mexicano, sino que obedecía a una función donde había un beneficio económico para Estados Unidos. Gamio lo demuestra de una manera irrefutable, que no ha sido hasta la fecha superada desde el punto de vista científico. Bueno, entonces, después ya regresa Gamio a México, ya a los casi 3 años, ya Gamio empieza a volver así como una gente muy reconocida, un ídolo, ¿no? Porque la verdad, pues, la gente decente, esa actitud de Gamio de la denuncia de calles y todo, pues, fue una cosa muy reconocida. Entonces regresa y bueno, lo quieren, empiezan a... Ya viene Cárdenas de presidente, bueno, está, ya sabes, los esbirros estos de Cárdenas, el Maximato, Ortiz Rubio y todos esos, ¿no? Los que fueron como los peleles de calles, y invitan a Gamio a que tenga puestos políticos. Por supuesto que Gamio no acepta nada, entra a la universidad un tiempo a dirigir el Instituto de Estudios Sociales, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sí, pero ahí nada más va a estar 6 meses en la universidad. Y después, fíjense que es muy interesante, en ese periodo, ¿saben lo que escribe? Le intriga mucho cuando está en Estados Unidos, empieza a descubrir todas estas cosas de la teoría de la relatividad y todas estas cuestiones de la energía y eso. Entonces se pone a estudiarlo y escribe un folletito que se titula La mínima y el electrón, porque le intriga mucho eso de la energía de la materia. Cosas que después, muchas de las cosas que él establece ahí, después, ya cuando ve todo lo de Einstein, la teoría de Einstein, resulta que sí dijo, varias de las cosas que dijo, se llamaba La mínima y el electrón, conjeturas de un amateur. Bueno, resulta que después muchas de esas cosas que él planteó, sí resultaron que tenían un fundamento. Por eso digo que tenía una mente así verdaderamente muy universal y muy notable. Bueno, y después del breve trabajo de 6 meses en la Universidad Nacional, con el rector Chico Guerne, que terminó su mandato, y el nuevo rector que llegó quitó a toda la gente. Entonces se integró, lo invitó Cárdenas, bueno, quería que fuera parte de su gabinete, pero no aceptó, le dijo que no le aceptaba nunca un puesto político. Pero integró un Consejo Nacional de Agricultura con la idea de hacer un plan de gobierno para el tema del campo. Ahí estuvo trabajando Gamio un buen tiempo. Y después de ese consejo surgió el que se llamó el Instituto de Orientación Socialista.